La señal del arrebatamiento ha comenzado y ignorarla podría costarte el alma. Querido amigo, necesito que escuches bien hoy porque lo que voy a contarte es urgente y real. Durante años, generaciones enteras de creyentes han leído las Escrituras, han orado con fervor y han observado el mundo, preguntándose si el día del Señor llegaría en su tiempo. Y ahora estoy aquí para decirte que la primera señal del arrebatamiento ya está sucediendo. Sí, el instante que anuncia la cercanía del regreso de Jesús se está desarrollando silenciosamente. Y puede estar más cerca de lo que imaginas. No pretendo asustarte, sino despertar tu corazón, mover tu espíritu y llamarte a estar listo. Mira a tu alrededor, amigo. El mundo tiembla. Las naciones están en conflicto. Las economías tambalean. Y el caos crece en cada rincón. Guerras, desastres naturales, disturbios políticos. No son sucesos aleatorios. Las Escrituras nos dicen en Mateo 24 que estas cosas pasarán. Pero también son señales, susurros de Dios que anuncian que la hora de su regreso está cerca. Sin embargo, la primera señal del arrebatamiento está oculta a simple vista, revelada no al mundo, sino a aquellos cuyos corazones pertenecen a Cristo. Es un despertar dentro de sus hijos, una renovación espiritual que no puede ser ignorada por quienes están atentos. Jesús dijo en Mateo 24, 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El momento es oculto, sí, pero las señales son reales. Los corazones se preparan. Las vidas se despiertan. Los creyentes sensibles al Espíritu comienzan a ver y oír lo que otros no pueden. Este es el movimiento silencioso de Dios llamando a su pueblo a la expectación, a la santidad y a la preparación para el arrebatamiento. Querido amigo, no lo pierdas. La primera señal del arrebatamiento está aquí, es personal, global e innegable para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Es un momento para despertar, arrepentirse, orar y alinear tu corazón plenamente con Jesús. Abre tus ojos, abre tu corazón y observa atentamente. El Señor se está moviendo y su venida está más cerca que nunca. Hola, me llamo Javier, tengo 40 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Toda mi vida he sido un creyente comprometido, un hombre sencillo pero con un corazón inquieto por entender los tiempos que vivimos. Durante años, he sentido una inquietud creciente, una voz interior que me insistía a estar alerta, a no perder de vista las señales que el mundo y el espíritu me mostraban. Hoy quiero compartir contigo cómo esta primera señal que muchos ignoran está transformando mi vida y la de quienes me rodean, con la esperanza de que tú también despiertes y prepares tu alma para lo que se avecina. Desde hace meses, en Villanueva de la Vera, he notado un ambiente diferente, como una especie de tensión invisible que se siente en el aire. Pero no es solo porque el mundo afuera esté en caos, es algo más profundo, espiritual. La gente a mi alrededor, mis amigos, mi familia, algunos vecinos, han comenzado a cambiar. No es un cambio superficial, sino algo que se percibe en sus miradas, en la manera en que buscan respuestas en la oración y en la palabra de Dios. Lo que está pasando no es un simple despertar pasajero, es una preparación, una llamada a estar atentos a lo que viene. La historia que voy a contar comienza justo cuando empecé a sentir que el mundo a nuestro alrededor se volvía más inestable. Recuerdo que aquella mañana, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, escuchaba en las radios noticias de conflictos internacionales y desastres naturales cada vez más frecuentes y devastadores. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo, dentro de las pequeñas comunidades, en las iglesias y en los grupos de oración, la gente hablaba con una urgencia que antes no existía. No era miedo lo que se sentía, sino una mezcla extraña de esperanza y temor. Las palabras de Mateo 24, que antes parecían distantes y casi místicas, empezaban a resonar con fuerza: velad, porque no sabéis la hora en que vendrá vuestro Señor. Entendí que no se trataba solo de esperar algo externo, sino de una transformación interna, un movimiento silencioso en los corazones que solo los que creen pueden percibir. Y así, poco a poco, fui viendo señales personales en mi propia vida y en la de quienes me rodeaban.
No eran milagros espectaculares ni eventos públicos, sino pequeños detalles, momentos en los que la presencia de Dios se hacía palpable y la necesidad de prepararnos se hacía urgente. La primera señal del arrebatamiento no es un estruendo que sacuda el mundo, sino ese despertar íntimo y profundo en los hijos de Dios. En este ambiente, comencé a sentir una mezcla de responsabilidad y temor, responsabilidad porque sabía que debía compartir este mensaje, y temor porque lo que se avecinaba no sería fácil. Pero también sentía una paz extraña, como si algo más grande estuviera guiando cada paso. A partir de ese momento, mi vida dio un giro, y lo que comenzó como una inquietud pasajera se convirtió en una misión personal de estar alerta y ayudar a otros a prepararse para el gran día que se acerca. La primera señal del arrebatamiento no es solo un evento global, sino una experiencia personal que está tocando cada corazón dispuesto a escuchar. Lo que llevó a este despertar espiritual fue, sin duda, la acumulación de señales que el mundo no podía ignorar, aunque muchos prefirieran cerrar los ojos. En Villanueva de la Vera, no solo sentíamos la tensión en el ambiente, sino que los acontecimientos globales parecían sincronizarse con los mensajes que leía en la Biblia. Guerras en lugares lejanos, crisis económicas que afectaban incluso a las zonas rurales de España, y desastres naturales que azotaban con más fuerza cada año, todo parecía encajar en un patrón inquietante. Pero más allá de los titulares y las noticias alarmantes, lo que realmente impulsó esta señal fue el despertar interno de los creyentes. Aquella noche en la que asistí a una reunión de oración en la pequeña iglesia de San Miguel, todo se volvió claro para mí. Era un grupo reducido, apenas una docena de personas, pero la atmósfera estaba cargada de una energía distinta, había lágrimas, confesiones sinceras, y un deseo profundo de cambiar, de vivir para Dios de verdad. Fue en ese momento cuando comprendí que esta primera señal no era un evento público ni una manifestación espectacular, sino un movimiento silencioso que se expandía poco a poco, como una chispa en la oscuridad. Los corazones comenzaban a latir con intensidad renovada, las personas se volvían más conscientes de su fe y del llamado a la santidad. El arrepentimiento ya no era un acto aislado, sino una corriente que recorría a los que querían estar listos para el encuentro con el Señor. Lo que me impactó fue la unanimidad del sentimiento, todos sabíamos que algo grande estaba por suceder, aunque nadie podía precisar cuándo ni cómo. Era como si el Espíritu Santo estuviera susurrando al oído de cada creyente, invitándonos a abrir los ojos y a despertar del sueño espiritual. En ese encuentro, sentí que la primera señal del arrebatamiento se estaba manifestando justo delante de mí, en la transformación silenciosa de los hijos de Dios. Esa noche regresé a casa con el corazón encendido y la mente llena de preguntas, pero también con una certeza profunda, debía estar vigilante, debía preparar mi alma y ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque aunque el mundo se sumiera en el caos, nosotros estábamos siendo llamados a una esperanza viva, a una preparación espiritual que trascendía cualquier circunstancia. El despertar de los creyentes era la primera señal, el preludio de algo mucho más grande que estaba por llegar. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a tomar un giro inesperado. Era una tarde fresca de otoño en Villanueva de la Vera, y estaba caminando hacia la plaza principal, donde se encontraba la iglesia San Miguel, el lugar donde suelo reunirme con otros creyentes. La luz del sol caía suavemente, iluminando las hojas doradas que cubrían las calles. Llevaba puesta una camisa azul oscura y unos vaqueros desgastados, y mis zapatos, aunque sencillos, estaban limpios, porque para mí ese día era importante. Al llegar, noté que el grupo de oración ya estaba reunido. Entre ellos estaba Marta, una mujer de unos 35 años, con ojos claros y cabello rizado que siempre llevaba recogido en una coleta alta. Su vestido blanco ajustado y sus sandalias de cuero marrón le daban un aire sencillo pero elegante, y una cruz de plata colgaba de su cuello, brillando con la luz del atardecer. Marta era una de las personas más fervientes que conocía, y esa tarde su presencia parecía aún más intensa, como si un fuego interior la consumiera. Empezamos la reunión con un himno, y luego cada uno compartió lo que sentía. Cuando llegó mi turno, hablé de esa inquietud profunda que me había estado acompañando durante semanas, de esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió, sentí una oleada de paz que me envolvió, como si una mano invisible me tocara el corazón.
Marta también comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de una emoción tan honda que parecía un despertar espiritual. En ese momento, comprendí que no estábamos solos, que Dios estaba obrando entre nosotros, moviendo nuestros espíritus, despertando una fe dormida. Era la primera parte del evento principal que estaba por desarrollarse, la señal oculta del arrebatamiento que se manifestaba en nosotros, en nuestro mundo interior. Lo que vivimos esa tarde no fue visible para nadie más, pero para nosotros fue un cambio irreversible, un llamado a estar vigilantes y a vivir con un sentido renovado de urgencia y esperanza. Salí de la iglesia con el corazón palpitando, consciente de que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande. El aire fresco de la noche parecía susurrar que el tiempo de la espera estaba terminando y que la preparación debía ser ahora, sin demora. La primera señal del arrebatamiento no era un estruendo, sino un susurro que solo quienes tienen oídos para oír podían captar. Y yo estaba decidido a no ignorarlo. Lo que ocurrió después de esa reunión fue aún más sorprendente y claro para mí. Durante los días siguientes, en Villanueva de la Vera y sus alrededores, las señales del mundo exterior parecían acelerar su ritmo. Noticias sobre conflictos internacionales, protestas en Madrid y Barcelona, y desastres naturales en la costa mediterránea llenaban los medios, pero lo que realmente me impactó fue cómo estas crisis parecían resonar con lo que estábamos viviendo espiritualmente. No era solo una coincidencia, sino una confirmación de que los tiempos estaban cambiando rápidamente. Una tarde, mientras caminaba por el parque central del pueblo, me encontré con José, un amigo de la infancia que había dejado de asistir a la iglesia hacía años. Vestía una chaqueta de cuero negra y jeans desgastados, con una expresión cansada en su rostro. Sin embargo, sus ojos reflejaban una chispa diferente, como si algo dentro de él también estuviera despertando. Me contó que, a pesar de sus dudas y de haberse alejado, sentía desde hace semanas un llamado que no podía ignorar. Me confesó que había estado orando más, buscando respuestas y sentido para todo este caos. Esa conversación me hizo entender que la primera señal del arrebatamiento no solo afectaba a quienes siempre habíamos creído, sino que también tocaba a quienes todavía buscaban, a quienes estaban en el borde del despertar espiritual. No era un evento exclusivo para unos pocos, sino un movimiento que estaba alcanzando a muchos, de diferentes maneras y en distintos momentos. Sin embargo, no todo era calma ni paz. La incertidumbre y el miedo también se colaban en nuestras conversaciones, especialmente cuando hablábamos de la rapidez con la que el mundo parecía desmoronarse. Pero en medio de todo eso, había una certeza creciente: debíamos estar preparados. La advertencia de Jesús, de velar y estar atentos porque no sabemos la hora, resonaba con fuerza en cada uno de nosotros. Esta segunda parte del evento principal me mostró que el arrebatamiento no sería algo lejano ni impersonal. Era algo que ya estaba en marcha, manifestándose tanto en los acontecimientos globales como en el despertar personal dentro de cada creyente. La mezcla de caos y esperanza creaba una tensión única, una sensación de que estábamos viviendo un momento histórico, un punto de inflexión que marcaría nuestras vidas para siempre. Caminando hacia casa esa noche, bajo un cielo estrellado despejado, sentí que todo el peso de esta verdad me envolvía. El arrebatamiento estaba más cerca de lo que pensaba, y la primera señal no era un grito, sino un susurro que despertaba a los hijos de Dios. La pregunta que no podía dejar de hacerme era: ¿estoy realmente listo para cuando llegue ese momento? La verdad es que, después de vivir todo aquello, me quedé en shock. Nunca imaginé que la primera señal del arrebatamiento pudiera manifestarse de una manera tan silenciosa pero tan poderosa a la vez. Pensaba que sería algo espectacular, un evento que sacudiría el mundo entero a plena vista, pero no. Fue algo mucho más íntimo, mucho más profundo, un despertar espiritual en los corazones de quienes realmente buscan a Dios. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre cómo podría haberse manejado esta situación para evitar que pasara desapercibida para tantos. Me pregunté si habría sido posible que más personas se dieran cuenta de esta señal si hubieran estado más atentos, si hubieran abierto sus corazones y sus ojos espirituales. A veces pienso que vivimos en una sociedad tan distraída, tan absorbida por el ruido y las preocupaciones cotidianas, que no somos capaces de percibir los movimientos sutiles que Dios realiza entre nosotros.
¿Cuántas veces habremos ignorado esas pequeñas voces internas que nos llaman a la reflexión, al arrepentimiento y a la preparación? Al mismo tiempo, recordé que la Biblia siempre nos advierte que el momento exacto será oculto para el mundo, que vendrá como un ladrón en la noche. Eso significa que, de alguna forma, está bien que la señal sea sutil, porque la verdadera prueba es estar preparado sin importar cuándo llegue el día. Pero aún así, no puedo evitar pensar en todas las oportunidades perdidas, en todas las personas que podrían haber despertado si tan solo alguien les hubiera mostrado este mensaje a tiempo. Lo que más me impactó fue ver cómo Dios ha estado preparando a su pueblo, a nosotros, de una manera tan discreta pero efectiva. Es como si hubiera estado moviendo las piezas en silencio, despertando corazones, avivando la fe y guiándonos a un estado de expectación. Y ahora, más que nunca, siento que debemos tomar esta señal en serio, porque no es una simple coincidencia ni un rumor más, es una llamada real, urgente y personal. En mi corazón, me cuestiono qué puedo hacer para ayudar a otros a abrir sus ojos y a no perder esta oportunidad. Porque aunque el arrebatamiento sea inesperado para el mundo, para nosotros que creemos debe ser un momento de encuentro y no de sorpresa ni temor. Me pregunto si hay alguna manera de despertar a más personas, de compartir esta experiencia y esta certeza sin que se sientan asustadas, sino más bien motivadas a vivir en santidad y vigilancia. Mientras medito en todo esto, recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 24, 42, velad, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Esta advertencia resuena en mi alma con una fuerza renovada, y me doy cuenta de que la verdadera preparación no está en saber la fecha, sino en vivir cada día con el corazón listo y la fe firme. Quizás ese sea el mayor desafío de todos, aprender a vivir en expectación constante, sin que el miedo nos paralice ni la duda nos confunda. Así, con estas ideas y sentimientos encontrados, sigo adelante, decidido a no dejar que esta señal pase desapercibida, decidido a estar preparado y a ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque sé que el tiempo es corto y la oportunidad es ahora. ¿Y tú, amigo, estás listo para escuchar esta llamada? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y prepararte para lo que está por venir? Justo cuando creía que todo comenzaba a encajar en su lugar, la historia dio un giro que nunca imaginé. Una tarde, mientras revisaba algunos mensajes de un grupo de oración en el que participo por internet, recibí un correo inquietante de alguien llamado Elena, una mujer de Salamanca que había estado siguiendo nuestras conversaciones y que aseguraba tener una visión clara sobre el arrebatamiento, una revelación que desafiaba todo lo que hasta entonces había entendido. Elena describía que no solo el despertar espiritual estaba ocurriendo entre los creyentes, sino que había una fuerza oculta que buscaba confundir y distraer a las almas, una presencia tan real como peligrosa que estaba infiltrándose en los grupos de oración y en las iglesias, sembrando dudas y miedo disfrazados de verdad. Según su mensaje, este enemigo invisible trabajaba para ocultar la verdadera naturaleza del arrebatamiento, para que muchos dudaran y se alejaran justo en el momento crucial. Lo sorprendente fue que no era un simple rumor ni una teoría conspirativa. Elena relataba experiencias personales donde, durante sus oraciones y sueños, había sentido una batalla espiritual intensa, con visiones de oscuridad que intentaban apagar la luz en los corazones de los creyentes. Me contó también que varios hermanos y hermanas en la fe habían comenzado a experimentar confusión, desánimo y divisiones en sus comunidades, justo cuando el despertar debía estar uniendo a todos. Este mensaje me impactó profundamente porque encajaba con lo que había visto últimamente, en Villanueva y en otros lugares cercanos. Algunas personas que parecían llenas de fe comenzaban a mostrar dudas, a separarse o a caer en discusiones que no conducían a nada. Era como si una sombra invisible intentara apagar la llama que estábamos avivando con tanto esfuerzo. Además, Elena advertía que esta batalla no era solo externa, sino también interna. Que cada creyente debía estar alerta no solo ante los eventos del mundo, sino también ante las dudas y temores que podían nublar el corazón y alejarlo de la esperanza. Su llamado era a fortalecer la fe, a buscar la verdad con humildad y a mantenerse firmes, porque en esta lucha espiritual se definía el destino de muchas almas. Este giro en la historia me dejó perplejo y con una mezcla de miedo y determinación. Por un lado, la realidad de que no todo era tan claro ni tan sencillo como parecía. Por otro, la urgencia de no ceder frente a esa fuerza oscura,
de redoblar esfuerzos en la oración y la comunión con Dios. La primera señal del arrebatamiento no solo despertaba, sino que también provocaba una batalla invisible que pocos estaban preparados para enfrentar. Mientras leía esas palabras de Elena, sentí que la historia daba un vuelco inesperado, que lo que parecía un despertar pacífico y silencioso escondía una lucha más profunda, un conflicto espiritual que involucraba a todos los que deseaban estar listos para el regreso del Señor. Y en medio de esa revelación, comprendí que mi papel no solo sería estar vigilante, sino también ayudar a otros a discernir y resistir esta oscuridad que amenazaba con confundirlos justo cuando más necesitaban claridad y fe. La segunda parte de esta inesperada revelación llegó apenas unos días después, cuando decidí contactar personalmente a Elena para entender mejor lo que me había compartido. Quería saber si todo aquello era real o simplemente el fruto de una mente demasiado preocupada. Pero lo que ella me contó superó cualquier expectativa y confirmó que estábamos enfrentando algo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Elena me relató cómo, en sus sueños y momentos de oración profunda, había visto una especie de niebla oscura que se extendía lentamente sobre los corazones de muchos creyentes, nublando su discernimiento y sembrando dudas que parecían imposibles de superar. Me habló de hermanos y hermanas que, a pesar de su fe, comenzaban a cuestionar los fundamentos mismos de lo que creían, y de cómo esa confusión provocaba fracturas en las comunidades cristianas, debilitando la unidad tan necesaria en estos tiempos. Pero lo más impactante fue cuando me dijo que esta niebla no era casual, sino una estrategia del enemigo para desviar a los fieles justo antes del momento del arrebatamiento. Era una batalla espiritual intensa, donde se ponía a prueba la fe y la perseverancia de cada uno. Elena insistía en que debíamos estar alerta, no solo a los acontecimientos externos, sino también a lo que sucedía dentro de nosotros mismos, los miedos, las dudas, las tentaciones de rendirse. Además, me compartió un mensaje que había recibido durante una vigilia de oración: no temáis, porque la luz vencerá a la oscuridad, pero permaneced firmes y vigilantes, porque el enemigo busca dividir y confundir. Esas palabras resonaron en mi alma como un llamado urgente a no bajar la guardia, a fortalecer nuestra relación con Dios y a buscar la verdad con humildad y valentía. En nuestra conversación, Elena me confesó que, aunque esta lucha era dura, también había señales de esperanza. Muchos hermanos estaban despertando a una fe más profunda, a un compromiso renovado con la santidad y la oración. Este despertar, aunque amenazado, seguía creciendo silenciosamente, como un fuego que se niega a apagarse. Ella me animó a mantenerme firme, a compartir esta advertencia con los demás y a no dejar que la desesperanza se apoderara de nosotros. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla de temor y determinación. La batalla espiritual que se desarrollaba era real y estaba en marcha, y ahora entendía que la preparación para el arrebatamiento no solo implicaba estar atentos a las señales del mundo, sino también a la fortaleza interior que cada uno debía cultivar para resistir la oscuridad que se avecinaba. Esta revelación me convenció aún más de que la primera señal del arrebatamiento no era un simple despertar espiritual, sino el inicio de una lucha profunda entre la luz y la oscuridad dentro de cada creyente. Y aunque la sombra amenazaba con extenderse, la promesa de la victoria estaba clara: quienes permanecieran firmes y vigilantes serían los que estarían listos para el encuentro con el Señor. Lo que sucedió a partir de ese momento fue como vivir dentro de una tormenta que no cesaba, pero una tormenta espiritual que parecía alcanzar su punto máximo de intensidad. La batalla entre la luz y la oscuridad se volvía más palpable, y cada día en Villanueva de la Vera sentía como esa tensión crecía en el ambiente y en los corazones de quienes conocía. Las dudas, los miedos y las divisiones se multiplicaban, pero también crecía un fuego interno en muchos que se negaban a ceder. Era como si el propio cielo estuviera en pugna, y nosotros, simples humanos, fuéramos actores de un drama que trascendía esta realidad. La primera señal del arrebatamiento ya no era solo un despertar espiritual ni una serie de eventos globales, era la manifestación de una lucha épica entre el bien y el mal, una batalla que se libraba en lo visible e invisible. En mis encuentros con otros creyentes, la conversación se volvía más intensa, más urgente. Marta, con su vestido blanco y su mirada firme, me confiaba que sentía una fuerza renovada para seguir adelante, a pesar del cansancio y la confusión que veíamos a nuestro alrededor. José, mi amigo de la chaqueta de cuero,
había decidido regresar a la iglesia y se había convertido en un pilar para muchos que buscaban fortaleza. Pero también había quienes, vencidos por la ansiedad, se alejaban y se rendían, como si la presión fuera demasiado grande. Cada oración, cada reunión, cada palabra compartida se sentía como un grito de esperanza en medio de una oscuridad creciente. La tensión alcanzó un punto en que parecía que cualquier momento podría ser el instante decisivo, la culminación de todo lo que habíamos estado viviendo y esperando. La sensación de que el arrebatamiento estaba a la vuelta de la esquina era casi insoportable, pero también nos mantenía firmes, alertas, con la mirada fija en el cielo. Este momento de máxima tensión, de hipérbole espiritual, nos mostraba que la historia que parecía tranquila y silenciosa en sus inicios había estallado en un clímax de emociones y desafíos. La primera señal del arrebatamiento se había convertido en un torbellino imparable, una fuerza que no podía ser ignorada ni contenida. La lucha por mantener la fe, la esperanza y la vigilancia era ahora la prueba definitiva para cada uno de nosotros. Y en medio de esta tormenta, una pregunta latía con fuerza en mi interior: ¿seremos capaces de mantenernos firmes hasta el final? ¿O la oscuridad logrará apagar esa llama que Dios ha encendido en nuestros corazones? La respuesta aún estaba por escribirse, y el desenlace parecía acercarse con cada latido, con cada oración, con cada suspiro de fe. El momento culminante estaba cerca, y yo sabía que nada volvería a ser igual. Mientras la tormenta espiritual alcanzaba su punto álgido, sentí como la presión de todo lo vivido me envolvía por completo. En Villanueva de la Vera, las noches parecían más silenciosas, pero esa calma era engañosa, como el preludio de una explosión que todos sentíamos venir pero que nadie podía predecir con exactitud. El aire estaba cargado de expectación y misterio, y cada mirada, cada gesto, reflejaba la misma pregunta que me carcomía el alma: ¿qué pasará cuando llegue el momento? En una última reunión en la iglesia San Miguel, rodeado de hermanos y hermanas que, como yo, buscaban respuestas y fortaleza, sentí una presencia poderosa y serena que nos unía en un pacto silencioso. Marta, con su vestido blanco que parecía brillar a la luz de las velas, habló con una voz dulce pero firme, recordándonos que la esperanza no se pierde, que la luz siempre vence y que nuestro llamado era estar listos, vigilantes, y llenos de amor. Sin embargo, justo cuando creíamos entender el camino, una sombra de incertidumbre se instaló en mi corazón. Durante esa noche, en un momento de oración profunda, recibí una visión inquietante, una puerta entreabierta que mostraba un futuro incierto, donde no todos los que esperaban estar preparados lo estarían realmente. Vi rostros conocidos, algunos llenos de paz, otros marcados por la duda y el arrepentimiento tardío. Era una imagen que me estremeció y me hizo comprender que la preparación personal era vital y urgente. Esta visión dejó una pregunta abierta que aún resuena en mi mente y que ahora quiero compartir contigo, querido amigo: ¿estás realmente listo para ese encuentro? Porque la primera señal del arrebatamiento no solo es un despertar espiritual ni una serie de eventos globales, es una llamada personal y definitiva a alinear cada parte de nuestra vida con el amor y la voluntad de Jesús. El aire en Villanueva está cargado de promesas y advertencias, y aunque la tormenta parece apaciguarse momentáneamente, la verdadera prueba está por venir. El destino de muchos aún está en juego, y el tiempo para decidir se está agotando. No sé cuándo llegará ese día, pero sé que llegará, y que cada uno de nosotros tendrá que enfrentarlo cara a cara. Así que te dejo con esta invitación y desafío: abre tu corazón, examina tu vida, busca la verdad con sinceridad y vive cada día como si fuera el último. Porque la historia que comenzó con un susurro está cerca de su desenlace, y el llamado es para ti, para mí, para todos los que todavía pueden elegir estar listos. La puerta está entreabierta, la señal primera está aquí, y el momento de decidir es ahora. ¿Responderás al llamado? ¿Estarás preparado cuando el Señor venga a buscar a sus hijos? El misterio sigue, y solo el tiempo revelará la respuesta. Pero una cosa es segura: nada volverá a ser igual después de este despertar. ¿Y tú, qué harás con esta verdad?